Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la encuesta nacional de inmigrantes, la segunda edición que fue puesta en circulación esta semana. También de la pugna entre las dos tendencias del PLD y cómo esta pugna pone en peligro una vez más la ley de partidos. Asimismo, también vamos a hablar sobre la auditoría de la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Transporte OMSA. Y esto en contraste con las palabras del presidente Danilo Medina en la Cumbre de las Américas acerca de todas las medidas que toma el gobierno contra la corrupción. Ese es el menú de esta noche. Sobre ese tema también viene la décima. Claro que sí. Así que regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta semana fue dada a conocer la encuesta nacional de inmigrantes INE 2017. Es la segunda edición porque ya en el 2012 se había hecho la primera. Una labor conjunta entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Oficina Nacional de Estadísticas, la Unión Europea y varias organizaciones internacionales. Es curioso. Aquí hay gente que inventa cifras, ¿verdad? Y entonces si después sale un estudio que demuestra que no son esas las cifras, sino que son otras, se ponen bravísimos. Sí. Entonces, la encuesta nacional de inmigrantes, tal y como tú señalas, es la segunda. No es un censo. No lo es. Eso es lo primero que hay que aclararle a la gente, que mucha gente cree que, pero a mi casa no fueron a preguntar, no era un censo, bueno, si era una encuesta. Si hacen una encuesta tampoco van a todas las casas que existen, sino a una pequeña muestra claro, que es representativa porque se hace científicamente. Ahora, no es una encuesta, perdón, no es un censo, pero una encuesta es válida para hacer una estimación de la cantidad. Es un método válido porque es un método científico. Claro, por ejemplo, mira, para las elecciones, las encuestadoras, vamos a decir las serias o las importantes, toman una muestra, ese muestreo es importante cómo se hace para ver la diversificación en todo el país y las apetencias y pretensiones y las preferencias de la gente. Pero en esas encuestas, por ejemplo, la muestra que se toma generalmente es 1.200, 1.500 personas y a partir de ahí se hace una proyección de quién va a ser el ganador de las elecciones y óyeme, en las pasadas elecciones, al menos 6 encuestadoras estuvieron dentro del margen de error. Sí, ahí mismo, cerquitica. Que son las más conocidas por todo el mundo. Y hubo una que fue exacta. Milimétrica, la Mark Penn. La Mark Penn. La Mark Penn dijo que ganaba con 62 y ganó con 62. Danilo y eso Medina, encuestando a 1.200 personas. Sí. O sea, así es que funcionan las encuestas. Esta encuesta, si está científicamente segmentada, exacto, para que sea representativa, ahora fíjate hay vuelta. Por qué se dice que esta, la INE 2017, la encuesta nacional de inmigrantes, es la encuesta más grande que se ha hecho en República Dominicana, porque la muestra fue de 70.000 hogares. Ya ustedes saben, una de 1.200 entrevistas da una idea muy aproximada a la realidad. Ya ustedes saben de 70.000. Exacto. Bueno, entonces, aquí hay gente que habla sobre la cantidad de haitianos que viven aquí y nunca, hasta el 2012, nunca se había hecho ninguna encuesta, ningún estudio, ninguna clase de estudio. Sí, entonces hay gente que dice, aquí hay 1 millón, otros dicen 1,5 millones, pero ese número lo han sacado de alguien que lo dijo y algunas personas lo siguieron repitiendo. Hay personas interesadas en decir que es más de la cuenta, sin necesidad, porque son más de la cuenta como quiera, ¿verdad? Claro. Es decir, y yo no veo cuál es el sentido que tiene. Decir, ese no es el número. Bueno, si usted dice que está en desacuerdo con lo que dice una encuesta, usted no puede confrontar esa encuesta con el ojo por ciento suyo. Usted tiene que decir cuándo hizo usted la suya y qué resultado le dio. Claro. Sí, para responderle a una encuesta, solo es con otra encuesta.
Óyeme, y como aquí hay tantas encuestadoras que han acertado casi tan cerca los resultados electorales, por ejemplo, contrate una de esas encuestadoras y haga su encuesta. Exacto. Porque esas encuestadoras han demostrado que por lo menos su muestreo y todo lo hacen tan bien, lo seleccionan tan bien, que aciertan en el resultado de las elecciones. Exactamente. Pero la verdad es que hay gente que es osada, es temeraria. Usted sabe que una encuesta con 70,000 entrevistas, usted sin haber hecho ni una sola, dice, eso es embuste, no son 500,000, son 1,000,000. Mira, ¿Cuándo fue que usted lo contó? Pero vamos a ver cuáles son los datos que trae la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017 que han causado tantas ronchas. Por ejemplo, dice la INE que para el año pasado había en República Dominicana 570,933 inmigrantes, es decir, personas residiendo aquí pero nacidas en el extranjero, para que no mezclemos las cosas, y que eso equivale a un 5.6% de la población total del país. Eso es lo que, sí, y alguna gente se lo encuentra poco. Es mucho. Entonces, de esas 570,000, 497,000 son provenientes de Haití. Nacieron en Haití. O sea, el 87.2% de la inmigración que hay en República Dominicana es de origen haitiano. Y que suman casi 500,000. Sí, es prácticamente 500,000. Se puede decir medio millón para redondear. 497,000 y pico. Aquí, muy pocas provincias del país llegan al medio millón de habitantes. Pero pues, escasísimas. Pero no pasan de 5. Así es. No pasan de 5. Así o sea es. que estamos hablando de una población que superaría a los habitantes de La Vega, por ejemplo. Que superaría a los habitantes de Puerto Plata, por ejemplo. Tanta razón tienes que en Santo Domingo viven aproximadamente 3 millones de habitantes. Que es la más poblada. El Gran Santo Domingo. En Santiago más de 1,000,000. Sí. Y fuera de ahí, ninguna provincia, esos son ciudades, pero creo que solo Cristóbal supera el medio millón. Exactamente. Creo que solamente San Cristóbal. Al millón no se acerca ninguna más que Santo Domingo y Santiago. San Cristóbal por el medio millón y de ahí para abajo. Todas. Es decir, todas. Que aquí hay más inmigrantes haitianos que los habitantes de cualquier provincia, excepto Santo Domingo y Santiago. Exacto. Exacto. Es muchísimo. Óyeme, y cuando tú te vas a las provincias de la frontera, tú tienes provincias que tienen menos de 100,000 habitantes hoy. Pero muchísimo menos. Hay provincias, por ejemplo, la menos poblada del país es Pedernales, sí, que no tiene más de 30,000 habitantes. Ahí sí es fácil ganar unas elecciones. Oh, sí. Porque tú puedes sobornar a todos y cada uno de los habitantes de la provincia. Sí, sí. Así mismo es. Bueno, pues otros datos que trae la Encuesta Nacional de Inmigrantes, comparando, por ejemplo, la cifra actual con la del 2012, dice que el aumento de inmigrantes fue de 46,300 personas, que eso equivale a un promedio de 9,260 personas anuales, quedándose a residir en el país, porque es que también hay que hacer esta diferencia. Porque mucha gente dice, ¿y cómo es que se aumentó tan poco desde el 2012 al 2017? Unas 40,000 personas en promedio. Bueno, porque no todo el que viene se queda. Ajá. Aquí hay un flujo de migrantes que viene y se va. Sí, claro que sí. Entonces se van sustituyendo. En este caso hay 40,000 más que lo que había en el 2012. Entonces, lo que pasa es que hay gente enojada con esa encuesta, porque derrumba el mito de una invasión, sí, que quieren venir a apoderarse de esto. De hecho, cuando óyeme, ¿cuánto me dijiste que fueron? ¿40,000 en qué tiempo? En 5 años. En 5 años. Pues mire, en 3 años, el presidente del Tribunal Constitucional actual, los mismos que desnacionalizaron a los hijos de esas personas, trajo 48,000 en apenas 3 años, cuando era ministro sin cartera del gobierno del PRD, de Antonio Guzmán, que contrató él en Puerto Príncipe, no aquí, directamente con el dictador Jean-Claude Duvalier, y pagó por cabeza, contrató 48,000 haitianos,
que para la época era una cantidad inmensa. Bueno, tanto que trajo más que el promedio que ha llegado en los últimos 5 años. Entonces, 48,000. Él hizo esos contratos en el 1979 por 15,000, en el 80 por 15,000 más y en el 81 por 18,000. De manera que Milton Ray Guevara, él negoció para el Estado Dominicano, para los ingenios del CEA, con el dictador Duvalier, 48,000 haitianos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gente que se muestra enojada por esa encuesta? Que han ido creando mitos. Entonces, ¿por qué les interesa decir que son más de lo que realmente son? Porque, bueno, dicen, ya van como 1,5 millones que están aquí. Y no te dicen como 1,5 millones, no. Ellos te aseguran un número como si hubieran hecho un censo. Sí. Aquí hay 1 millón, aquí hay 1,5 millones. Porque tienen una teoría que quiere que se la compren, que es una invasión y que están llegando ya a ahorcarnos a todos. Y resulta que en lugar de esa invasión, lo que hay aquí es demanda de mano de obra haitiana, sobre todo si es indocumentada, lo hemos explicado muchas veces, porque a muchos empleadores les interesa tener trabajadores indocumentados para que así no se atrevan a reclamar sus derechos laborales. Aún así, muchos los reclaman, ¿eh? Bueno, en el Porque los tiempos están cambiando, en el pasado discurso, pero hay muchos que no lo hacen. en el pasado discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, cuando tocó el tema haitiano, él se refirió a esa parte, entre las medidas que se iban a tomar para controlar la inmigración ilegal. Yo no he visto el primer sometido. El primer empresario dominicano sometido por contratar mano de obra ilegal, no lo he visto el Y primero. lo que pasa es que el gobierno no tiene calidad para eso. No, Porque tiene a Boció en Haití como cónsul. Tiene a Boció, traficante de indocumentados haitianos. que por cierto, Que mira, a propósito de eso, ese es uno de los motivos de la excesiva inmigración haitiana aquí. El tráfico. Los funcionarios que hacen chanchullos para traer haitianos aquí, que vienen ya con un trabajo conseguido, porque es atendiendo demandas. claro, Es decir, Son encargos. óyeme, yo necesito 500 y el otro necesita 200. Entonces, tengo mercado para 700 y traen 700. Ilegalmente. Pero eso solo hacen funcionarios. Eso lo hacen militares también. Entonces, el mismo Estado es el principal empleador de haitianos indocumentados. Hay grandes industrias, pero ya hay también muchas pequeñas industrias agrícolas y muchos predios de agricultura pequeños. Hay hasta parceleros asentados por el Instituto Agrario Dominicano, que son empresarios agrícolas muy pequeñitos, que contratan mano de obra haitiana. Es decir, bueno, que la raíz está aquí. lo que le pasó a los dos agricultores de Pedernales, que fue el crimen que provocó toda la situación en esa provincia. Sí. Que por cierto, a Boció lo tuvieron que sacar de la ecuación para manejar esa situación, porque Boció es el cónsul en Ancepitre, que es el poblado haitiano más cercano a Pedernales. Sí. O sea, hay menos de 10 kilómetros entre Pedernales y Ancepitre. Pues tuvieron que pedirle al cónsul que antes estaba en Ancepitre, que ahora está en Belader, que viniera él a mediar en eso. Porque claro, ¿qué iba a decir Boció? Sí. ¿Y con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad y con qué moral? Deberían averiguar qué está haciendo él ahora con las visas. Porque a él cuando Leonel Fernández, él fue cónsul también, y era una chorrera de visas, porque era por dinero, no era examinando cada caso, sino no, si hay tanto, visa.
Entonces, si averiguan ahora mismo, cuántos haitianos están mandando para acá, van a encontrar. Ahora, mira, por ejemplo, datos interesantes de la encuesta nacional de inmigrantes. La única nacionalidad que experimenta un crecimiento significativo en los últimos 5 años es la venezolana, donde la INE identifica un crecimiento de un 600%, Sí. Pasando de 3.000 personas residiendo en el 2012 a unas 25.000 residiendo ahora en el 2017, en el 2018. La encuesta terminó el año pasado, pero a 2017. Que también hay venezolanos que dicen, pero tienen que ser muchos más. Y volvemos a repetir, no estamos hablando de los que vienen y se van, estamos hablando de los que se quedan. Porque muchos venezolanos, como se puede venir sin visa a República Dominicana y estar 3 meses aquí de manera legal, lo que hacen es que van y vienen y trabajan, consiguen un dinerito y se regresan para Venezuela y luego vuelven otra vez y se la pasan yendo y viniendo. No es de esos que se trata de los que se quedan. Exactamente. Bueno, hay gente que le molesta que les derrumben sus fábulas y por eso digamos, actitud de decir que un número que salió de un estudio científico no es, que el que es el mío, que me lo inventé yo. Entonces, mira, para que se haga la distinción, la encuesta también contabilizó los descendientes de los inmigrantes, que no es lo mismo. Inmigrante es el que viene de otro sitio. Claro. Al que nació aquí tú no le puedes decir inmigrante. Claro. Ese tiene otro estatus, que ya tampoco es dominicano si nació después del 2010 por el cambio de la Constitución. Sí. Entonces, pero tampoco es inmigrante. Entonces, cuando tú sumas a los extranjeros inmigrantes que están en República Dominicana más sus descendientes, esa cifra entonces sube a 800 y tantas mil personas, que es mucho, es mucho. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con otro tema de interés actual. Misma semana. Esta misma semana. Bueno, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de partidos estableciendo las primarias abiertas. En el Senado, no solamente el PLD tiene casi la totalidad de los senadores, sino que dentro de los del PLD, Danilo Medina tiene a casi la totalidad de los senadores PLDistas. Bueno, al final que se opusieron a la aprobación de la ley con la modalidad de primarias abiertas, quedaron 6 solo del PLD. O sea, 6 fieles, digamos, a Leonel Fernández. Sí, y los 2 del PRM. Y los 2 del PRM. Pero Amable Arizti, que tiene un partido que creo que se llama Liberal Reformista, y Julito Jacín, oye, de que yo Julito Jacín, Josecito Jacín, que es del Partido Reformista. Pero mira, después de que la semana pasada se aprobó en primera lectura, que abandonaron el hemiciclo los legisladores de Leonel Fernández y los de la oposición, y que hubo votos disidentes y todo lo demás, y el rechazo además de muchas organizaciones como el CONEP, ANGE, Participación Ciudadana, Finjus, bueno, después de eso se había pedido, lo hizo el senador Paliza, que se volviera a enviar a comisión el proyecto para estudiar las objeciones que habían. Y en esa sesión, esta semana, ya para aprobarlo en segunda lectura, eso se rechazó y pasaron el rodillo otra vez. Vamos a ver lo que sucedió en la Cámara de Senadores. La ley de partidos políticos y agrupaciones políticas fue aprobada por los senadores de la corriente de Danilo. 22, 23 de 30. Aprobada de conformidad con los dispuestos por el artículo 112 de la Constitución de la República en segunda lectura. Bueno, en el Senado se sabía que iba a pasar porque los senadores que siguen a Danilo Medina son más de las 2/3 partes, entre los que son PLDistas y los otros 2
que son reformistas o liberal reformistas, ¿verdad? Son más de las 2/3 partes, de manera que ahí pasó a rodillo. Danilo Medina tiene también mayoría en la Cámara de Diputados, solo que esa mayoría no es calificada, no llega a las 2/3 partes, por lo tanto, se supone que en la Cámara de Diputados naufragará el tema de las primarias abiertas. Pero eso es lo que se supone. El pero es grande aquí. Porque ustedes saben que los más firmes firman, sí, como se demostró en el 2015, que los senadores que hasta se pusieron un broche que decía firmes porque eran leonelistas y decían que no iban a aprobar una nueva reforma constitucional para la reelección, al final se quitaron el broche y firmaron. Ese es el motivo por el cual salió un documento suscrito por 33 diputados PLDistas que siguen a Leonel Fernández. 33. Y está firmado por los 33. Oponiéndose. Eso es una vacuna que se pone Leonel. Claro. Es decir, que me firmen que están conmigo, ¿verdad? O con mi posición, para que después no salgan votando contrario. Vamos a ver esa rueda de prensa. A la gente la compra, los hombres de maletín no solamente compran votos, cambiar el sentido de un voto, sino que compran también inasistencias. Claro, porque es la 2/3 parte de los presentes. Mira, di que tú tienes un viaje urgente, que tu mamá está en Bélgica y que está enferma. Sí, que te dio una gripe malísima. O ahora está de moda la difteria. Tú dices que te dio difteria y no pudiste ir. Eso se compra también. Sí, mira, vamos a ver esa rueda de prensa en la que los diputados de la facción de Leonel Fernández anuncian que votarán en contra de la ley de partidos si se mantiene la modalidad de primarias abiertas. ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver. Manifestamos nuestro más absoluto desacuerdo y rechazo a la pretensión de imponer por ley de modalidad las elecciones primarias simultáneas y con padrón abierto. No va a pasar aquí en esta Cámara de Diputados. 34 congresistas firmaron un documento que posteriormente fue dado a conocer. Sin embargo, hay quienes se suman a lo ya expresado de que la ley de partidos va camino al fracaso. La ley de partidos va camino a morir en la Cámara de Diputados. Entonces, como tú decías, si tú sumas, supongamos que estos 33 legisladores se mantienen firmes. Y esa es su posición. Por eso lo pusieron a firmar antes, porque los otros estaban firmes primero y firmaron Vamos después. a suponer que esos 33 diputados se mantienen firmes. Si tú los sumas a los del PRM y a los de los demás partidos minoritarios. Que veamos los del PRM. También. Ahí incluso hay gente que anda bebida. Suponiendo que tanto los leonelistas como los del PRM y los otros 3 partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados, aparte del PLD, se mantienen en la posición de rechazar las primarias abiertas, bueno, la ley no pasa. No. Si es así, la ley no pasa. O sea, el danilismo no tiene los votos para hacer que pase. Pero todavía quedan unos días de aquí a la sesión del martes, o sea que nadie sabe. Este fin de semana ha sido seguro que un fin de semana muy movido de reuniones en hoteles, en villas, en casas privadas, mucho movimiento, muchas llamadas telefónicas para tratar de conseguir esos 30 y pico de votos que le falta al danilismo para aprobar las primarias abiertas. Parrilladas. Entonces, fíjate bien, ¿dónde está el asunto? Hace tiempo que el control del PLD lo tiene Danilo Medina. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, aquí no hay líderes políticos. Hoy día aquí no hay un solo líder político en este país. Eso es lo que explica que el que está en el Palacio Nacional es el que domina, porque el líder no es la persona, es la firma de los decretos y de los contratos que dan negocio. Ese es el líder, el que firma decretos y firma y autoriza que se hagan contratos y negocios. Eso es. Ahora, ¿qué es lo? Entonces ya Leonel Fernández no firma decretos. Y hace tiempo que todos los organismos del PLD están en manos de Danilo Medina. ¿Qué indica eso? Que lo de las primarias
luce más como un pretexto para no aprobar la ley de partidos que otra cosa. Eso es lo que parece que va a pasar. Porque muy probablemente dentro del PLD, Danilo Medina vence a Leonel Fernández con primarias abiertas, con primaria cerrada, con primaria entre juntas, tú sabes, como quiera. ¿Y cuál es el panorama? Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un hombre de Leonel Fernández, dice que no va a haber ley de partidos si dentro del PLD no se ponen de acuerdo. O si no hay él no dice dentro del PLD, no. Si no hay un acuerdo. Si no hay consenso. Exacto, entre todas las fuerzas políticas. ¿Qué significa esto? Que no va a haber ley. No. Que no va a haber ley. Pero puede significar otra cosa. Eso no se lo inventó Rubén Maldonado. Eso muy probablemente viene del cerebro de Leonel Fernández. Porque sabiendo que él pierde cualquier discusión dentro del PLD, entonces es una manera inteligente de que la discusión no sea dentro del PLD, sino con todos los partidos, claro, porque la mayoría de los partidos está contra las primarias abiertas. Claro. Entonces, él se suma a unas fuerzas que no son suyas, pero que le vienen muy bien. Mira, la semana pasada hubo una rueda de prensa de 11 partidos conjuntos rechazando el tema de las primarias abiertas. Pero esta semana... Por lo menos tendría mayoría en cantidad de partidos. En cantidad de partidos, pero esta semana, aunque no en cantidad después de que el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto, el PRM volvió a reiterar su posición. Sí. Vamos a ver lo que dijo el PRM. El PRM, al igual que sectores sensatos del país, quiere un proyecto de ley de partidos que establezca primarias simultáneas con padrones cerrados para garantizar el derecho de la militancia de elegir y ser elegidos. Regule las donaciones en campaña. Sancione que empresas vinculadas o con contratas del Estado hagan donaciones a candidatos y a partidos. Y bueno, aparte del PRM, también organizaciones de la sociedad civil, prácticamente todas, también se han opuesto a que sea aprobada la ley de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué se va a caer? Bueno, la ley se va a caer. La verdad es que no tiene sentido que alguien trate de imponer un tipo de elecciones primarias, porque ¿qué derecho tiene nadie de imponerle a un partido el método que a ese partido no le cuadre? Cada partido debe emplear el método que más le convenga, siempre y cuando esté garantizada, que eso sí es imprescindible, la equidad en la competencia, la honestidad en la competencia, que se le cuenten los votos a cada uno, bien contados. Eso es lo que hay que hacer. Lo que no se puede es autorizar un método que sea con una rifa, ¿verdad? O con una encuesta. Claro, no, tiene que ser los militantes votando. Usted la quiere hacer cerrada, abierta o como le dé la gana, así debería ser, no una imposición. Porque así como decimos que no se le debe imponer primarias abiertas a los demás partidos, tampoco cerradas. Pero ahí no es que esté el quid del asunto. Ese es el pretexto de una pugna que tiene al PLD dividido de una manera irreconciliable, porque esa pugna ha llegado a la enemistad personal de una manera muy agresiva. Pero además con una escalada en el discurso. Sí. Señores, esta semana Franklin Almeida, vamos a ponerlo ahí en pantalla, sí, publicó un Twitter con una foto de sus dos perros. Con una sutil crítica, a los senadores danilistas. Diciendo que hasta sus perros entendían cuál era su función. Y entonces hubo otro Twitter de un danilista, de José Dantes, que decía que a veces el que necesita el bozal no es el perro, sino el dueño. Ay. O sea, ya tú sabes, ¿verdad? Sí. Ya tú sabes por dónde que va la cosa. Sí, lo que pasa es que dicen círculos muy bien enterados que de manera personal Danilo Medina y Leonel Fernández se han dicho cosas muy duras. Entonces, la oposición debería estar pensando en eso, pero con la escasa calidad de la oposición de aquí, realmente uno no sabe si ellos están trazando estrategias y calculando todas estas cosas. Mira, se espera que este martes, en la sesión de la Cámara de Diputados, sea puesto en agenda
el proyecto. Y ya vamos a ver ahí quién da el derechazo más duro. Bien, vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con una contradicción de hechos. El presidente proclamando en la Cumbre de las Américas, que eso fue el sábado pasado, todas las medidas que ha tomado y la lucha contra la corrupción que tiene su gobierno y toda esa cosa. Y se destapa otro escándalo más de grandes dimensiones, el de la ONSA, que ese Ministerio Público fuerte que él dice que tiene aquí y todas esas legislaciones no evitaron el robo escandaloso en la ONSA, a pesar de que había sido denunciado en los periódicos en el 2012. Sí, de la denuncia hasta la auditoría pasaron 6 años. Estaban de vacaciones la Cámara de Cuentas, la Procuraduría General de la República, la Dirección de Compras y Contrataciones y la Contraloría General. Estaban de vacaciones toditos. Entonces... Y ahora se están tirando la papa caliente uno al otro. Ese es el tema del próximo segmento. Regresamos. Esta misma semana. El pasado fin de semana, el presidente Danilo Medina estuvo participando en la Cumbre de las Américas, cuyo tema este año era la lucha anticorrupción. Y aquí estaba todo el mundo expectante a ver qué era lo que iba a decir. En una cumbre contra la corrupción. Exactamente, qué era lo que iba a decir el presidente del país donde Odebrecht sigue construyendo, donde no ha sido sometida, donde no hay nadie preso por los sobornos. Estableció su departamento de sobornos. Ajá, y además al país que Odebrecht está demandando para que le pague más dinero. O sea, ¿qué era lo que iba a decir el presidente Danilo Medina en una cumbre con ese tema como eje central? Bueno, lo único que han podido decir tanto él como su predecesor, que ellos han sometido muchas leyes para la transparencia y contra la corrupción. Lo cual es verdad, que han sometido muchísimas leyes. Pero las han sometido para que no funcionen. Porque, ¿qué tú haces con poner una ley que diga que están prohibidos los helados en palitos si tú no sales a recoger los palitos? Ni investiga lo que están haciendo los helados con palitos. Es decir, ahí está esa ley. No, o después esa misma ley. Que para lo único que sirve es para dar esa excusa. Sí, pero después te le aprueban una resolución a la ley que dice, pero si es de emergencia, tú sí lo puedes comprar. Eso es todo. Y que le quita las sanciones también. Le quita las sanciones. Entonces, eso es lo que pasa, porque mientras él estaba el sábado pronunciando un discurso contra la corrupción en Perú, justamente el viernes antes, el día antes, se estaba dando a conocer resultados de la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas a la ONSA, donde estamos hablando de una corrupción tinta en sangre. Una corrupción, lo voy a repetir, tinta en sangre. Con muertos, sí. Entonces, con asesinatos. Y que ahora es que se ve bien por qué mataron a Junior Ramírez. Porque era que tenía los datos que iban a revelar todo esto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ahora se está tratando de acomodar las cosas para salvarle el pellejo a Manuel Rivas, el que era director de la ONSA, y que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte. Oeste. Y miembro del Comité Central del partido. Y miembro del Comité Central. Fíjense bien. En este momento, bueno, todas esas revelaciones de la auditoría son, bueno, escandalosas, pero no sorpresivas. Porque todos esos actos de corrupción fueron denunciados en el 2012 por el periódico Diario Libre. Sí, lo que viene a hacer la Cámara de Cuentas es a confirmar la denuncia. Lo que debió descubrir, porque si hubiera controles,
si la Cámara de Cuentas hiciera su trabajo, si la Contraloría hiciera su trabajo y si la Dirección de Compras y Contratación hiciera su trabajo, eso no lo revelaría un periódico. Eso se sabría porque se hizo un expediente y sometieron a la justicia a los funcionarios que están robando. Pero nada de eso se hizo. Pero encima se publica, un periódico lo averigua, lo sabe, lo publica y tampoco hay investigación ni hay nada. Es impunidad garantizada. Claro. Entonces, el hecho de que lo que se denunció en el 2012, ahora dice la Cámara de Cuentas, sí, mira, se robaron todo esto. Es algo que no tiene perdón, pero el colmo. Ahora hay una discusión entre la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Ustedes han visto que cuando se descubre un robo, los organismos oficiales están disparejos uno en contra del otro. Bueno, pero vamos a explicar. Eso nada más se explica. Mira, vamos a explicar cuando por qué. un dirigente del partido y funcionario del gobierno está involucrado. Mira, vamos a explicar por qué es esa discusión. Es que la auditoría de la Cámara de Cuentas ha revelado que la ONSA pagó sin contrato la suma de 2.157 millones de pesos a proveedores, algunos de los cuales son inexistentes y otros eran funcionarios de la propia institución. Pero el tema principal aquí es que lo hizo sin contrato y además que realizó compras directas por 2.209 millones de pesos. 2.209 millones de pesos. Entonces, tú sumas esas dos cifras y son más de 4.000 millones de pesos sí. En pagos sin contratos y en compras directas. Entonces, ¿qué sale diciendo ahora la Contraloría General de la República? La Contraloría General de la República dice que la Cámara de Cuentas no tomó en cuenta en su informe que eso está amparado en una resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones. Entonces, ¿saben ustedes cuál es el kit del asunto? Fíjense bien. Se aprueba la ley de compras y contrataciones, que dice que hay que hacer licitaciones y dice los mecanismos que hay que utilizar para comprar cualquier cosa. Entonces, el anterior director de compras y contrataciones, un señor apellido Jacín, él en su escritorio, a él no le cuadró eso, que haya que estar pidiendo cotizaciones, haciendo concursos. Y entonces él decidió hacer una resolución en la cual él modificó una ley. Entonces la ley de compra y contrataciones fue modificada, según él, por una resolución de un funcionario que está regido por la misma ley. Una ley solo puede ser modificada por el Congreso. Es decir, lo que se ha hecho en este caso es que la ley que se discutió en el Congreso y que fue aprobada y que fue promulgada por el Poder Ejecutivo, un director de compra y contrataciones dice, no, eso no vale, yo lo voy a hacer de otra manera, y hace una resolución. Esa es la resolución 1508, que exime de esos procedimientos exacto. la compra de pasajes aéreos, combustible y reparación de vehículos. Entonces, oye, qué conveniente para la ONSA, la sí. compra de combustible y reparación de vehículos. Sí, entonces tú sabes qué es lo que está pasando. Que se está haciendo un plan para proteger a Manuel Rivas. Sí, claro. Y ahora se están haciendo esfuerzos para que la discusión sea qué era lo que decía la resolución 1508. Ese no es el tema. Esa resolución no existe. ¿Por qué? Porque una resolución administrativa no puede cambiar una ley. Claro. De eso no hay que discutir, pero ni dos palabras, ni una palabra tampoco. Bueno, sobre todo porque independientemente de las compras directas que se hicieron dentro de la ONSA, en esa auditoría que hizo la Cámara de Cuentas, hay un montón de cosas más penales por las cuales se puede acusar a Manuel Rivas. Sí. Porque tenemos además... Lo que se está buscando es que sean cositas pequeñas para que no digan que fue que lo soltaron, sino, bueno, lo condenaron a una multa, prisión domiciliaria. Resolverle el problema. Pero si cualquier organismo judicial, gubernamental, que acepte que él actuó basado en la resolución 1508, está aceptando que esa resolución modificó una ley que no la puede modificar. Entonces, para aceptar eso hay que ser cómplice de Manuel Rivas. Óyeme. Cualquier funcionario que ustedes vean, un organismo o tribunal que diga, no, es que esa solución decía que él podía hacer eso, es cómplice de él. Pero oye bellezas de esa auditoría.
hermosuras de esa auditoría. La gran mayoría de los proveedores que aparecen recibiendo pagos millonarios por parte de la ONSA no aparece su domicilio. No se sabe dónde es que están. Los auditores fueron a buscar los talleres, los lugares donde supuestamente se daba ese servicio y no existen. No existen. Pagos para reparación de vehículos que aparecen pagados varias veces a varias proveedores diferentes, a varias compañías diferentes, el mismo arreglo del mismo vehículo, Entonces, por millones y millones de pesos. Lo que se pretende es que, como ya se sentó un precedente de impunidad para los crímenes de sangre, como pasó con los que mataron a un montón de choferes, lo que se está buscando es armar un muñeco, como lo diría Blas Peralta, armar un muñeco en el cual Manuel Rivas salga, no descargado, pero con una condena pequeñita por irregularidades administrativas de menor cuantía, cuando la suma robada es de más de 4.000 millones. Y también que Argenis Contreras se le haya zafado un tiro o no fue el que tiró. No, tú sabes, ahora fueron supuestamente 2 policías que nadie puede identificar. No, él dice que él cree. ¿Quiénes fueron? Pero él no sabe los nombres. Ajá, sí, entonces fácilmente aquí, sobre todo si lo llevan donde las mismas juezas del caso de los choferes, en caso de que todavía estén ahí, porque pueden ser ascendidas, se dice que serán ascendidas, después de ese fallo. Entonces, un tribunal complaciente, como los tienen, ¿verdad?, con jueces del partido, a Argenis le diga, mira, estate tranquilo, porque si Argenis lo condena, entonces puede decir, no, espérate, Manuel Rivas fue que me pagó para esto. Entonces, hay que tener tranquilo a Argenis y salvar a Manuel Rivas. Entonces, por eso tú oyes que si la resolución 1508, esa resolución no sirve para nada. Un estropajo puede tener más valor que eso. Pero espérate, porque la directora de compras y contratación entonces le respondió a la Contraloría. Vamos a ver lo que ella dijo. Se trata de la resolución 15-08 emitida por la Dirección de Compras y Contrataciones en noviembre del 2008, cuando su director era Eric Hassin, que establece que las instituciones públicas pueden comprar de manera directa pasajes aéreos, combustibles y contratar también directamente reparaciones de vehículos, es decir, sin licitación pública. Pero dice la misma resolución que no puede utilizarse para vulnerar los principios de la ley. Que nosotros hemos visto en la auditoría que envía la Cámara hasta ahora, que las compras se hacían de manera directa a un solo o 2 solos proveedores. Lo que pasa es que sí, evidentemente, ahí hubo un montón de hechos dolosos, un montón. Pero a la directora de compras y contrataciones le debería preocupar que esa resolución esté vigente. ¿Por qué no la deroga? Porque no es solamente la ONSA, esa resolución se pueden estar aprovechando de ella todas las instituciones públicas. Repito que no está vigente. Repito que no existe. Es que no existe. Porque sencillamente una ley no la puede modificar un funcionario al que no le guste la ley. No existe. Estoy de acuerdo contigo, pero pueden alegar ese uso los funcionarios públicos. Entonces, ¿por qué no la deroga? ¿Por qué no la deroga como la incumbente de esa cartera? Tú sabes. Porque si un incumbente, un director fue el que la emitió, ¿por qué ella no la deroga? ¿Por qué no la deroga? ¿Por qué no la deroga? Te voy a decir. Esa misma pregunta se la hice yo a ella, a Yocasta Guzmán, en una entrevista en el programa El Día. Hace tiempo. Si hay esa resolución y es ilegal, pero si todavía como quiera hay gente que la quiere discutir, una resolución la quita otra resolución, ¿por qué usted no hace una quitándola? Y la respuesta yo nunca la entendí. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Tú sabes por qué no dicen lo más sencillo de decir, que es lo único que está claro, que esa resolución no existe ni tiene ninguna vigencia ni ninguna calidad? Porque si dicen que eso no tiene vigencia, ese adefesio, ¿tú sabes cuántos más están robando en base a la 1508? Eso es lo que digo. No es ya protegiendo a Manuel Rivas, es a todos los demás que están haciendo lo mismo. Pero claro. Es que estamos en el medio de una corrupción de campeonato mundial.
Yo no creo que hay un país en este planeta donde se esté robando como se está robando aquí. Y si dicen que eso no sirve, y no sirve, entonces lo que temen es todo lo demás que se van atrás. Realmente, yo creo que van a hacer todo lo posible por no salir nunca en la vida del poder, porque se sienten muy inseguros si salen. Un tribunal que no esté formado por cuadros del PLD, le llevan eso y dice, vota eso en el zafacón, en esa 1508, eso no tiene ninguna validez, porque no la puede tener. Y eso es una patraña, eso de ponernos a discutir sobre la 1508, porque esa tesis de que como quiera él violó, aunque se reconozca que existe la tal 1508, él como quiera violó cosas, sí, pero las grandes son agarrándose de la 1508, porque ahí es que hay 4,000 y pico de millones de pesos. Entonces, eso nos llevaría al resultado que busca esta trama, que es, bueno, lo condenaron por lo que lo podían condenar, a prisión domiciliaria. No, pero es que aquí hay un asesinato, señores, aquí hay un asesinato. Aquí hay un asesinato. Entonces, por eso hay que... aquí hay un asesinato. Y Argeni no era empleado de Santana Pero por Zorrilla, eso tiene que garantizar la impunidad del asesinato. Porque si Argeni Contreras no le garantiza que él va a salir bien librado de ese asesinato, entonces dice lo demás. Es una cosa entre mafias. Y en manos de esas mafias estamos. Que por cierto, ya se ha ido sabiendo más cómo fue que Argeni Contreras cayó preso. Cero teoría de que se entregó, que se iba a entregar, ni nada de eso. A él lo agarró migración allá. Sí. Migración allá en una ferretería. Sí, exactamente. Bueno, esa es la situación. Y todo ese escándalo hizo quedar en una posición muy difícil al presidente Medina, sobre todo con su discurso ante la ONU mostrando la Cumbre de las el Américas, vigor de la lucha contra la corrupción de su gobierno. Sobre todo un discurso pronunciado frente a todos los presidentes de América Latina, que todos saben dónde estaba el Departamento de Sobornos, desde donde se hacían los pagos a su país para sobornar gente. Todos saben. Yo imagino que cuando él estaba hablando de toda esa lucha contra la corrupción, habría algunos presidentes pensando, pero ven acá, espérate. Pero entonces no fue en Santo Domingo que operó el Departamento de Soborno. ¿Y de dónde es que él es presidente? Pero será de Burkina Faso. Sí. Presidente de Burkina Faso, o es de la República Dominicana. Y ahí no es que Odebrecht sigue construyendo y que está pidiendo más dinero. Entonces la 10ª va en ese sentido. Bueno, pues vamos a hacer... ¿Y sabes cuál es el título? ¿Cuál? Turulatos y patidifusos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, pues lo decimos en décimas. Esta misma semana. Bueno, pues a propósito de ese discurso del presidente Danilo Medina ante la Cumbre de las Américas, hablando de la gran lucha anticorrupción en la República Dominicana y los escándalos que hemos tenido uno detrás del otro en República Dominicana, pues vamos a decirlo en décimas. Celebró nuestra región la Cumbre de Presidentes y el nuestro se hizo presente en la importante sesión. El tema, la corrupción. El nuestro dio en aquel acto un discurso un tanto abstracto de su plan de transparencia y el público de esa audiencia allí quedó estupefacto. Saben esos mandatarios que Odebrecht trajo su entorno de corrupción y soborno al quisqueyano escenario y desde aquí al vecindario a corromperlo se puso,
siendo un ejercicio iluso querer tomarlos por bobos. Y al tanto de tantos robos, quedaron patidifusos. Habló allí de los controles, del público ministerio, que su gobierno es muy serio en sus transparentes roles. Sonaron otros bemoles aquí, pues fue descubierto que en la OMSA hubo un concierto que todo se lo llevó y aquella audiencia quedó pasmada y en desconcierto. Parecía allí en Perú que el que hablaba de sanción y enfrentar la corrupción era el presidente hindú, que barará bururú proclamando su proeza contra la ilegal riqueza de caciques delincuentes. Y todos los presidentes se quedaron de una pieza. No cuadraba el argumento en nada con la verdad y la pura realidad quedó clara en un momento. Aquí hacen el reglamento y por detrás de inmediato, con cualquier simple alegato lo deforman y lo alteran. Y allí en Perú, si se enteran, quedan todos turulatos. Todos vieron en la cumbre cómo aquí se bate el cobre, con una justicia pobre, cundida de podredumbre. Y al ver cuál es la costumbre que carcomiendo nos va, que el fondo ha tocado ya, que hace la ley y la trampa, al ver cómo actúa el AMPA, se le cayó la quijada. Esta misma